aire. Bien, estamos en Diálogos 21, estamos en el diario Perú 21, estamos con Jorge Nieto, analista político, con quien vamos a hablar un poco sobre la coyuntura política, luego pasaremos algunas preguntas con los periodistas de esta casa. Jorge, gracias por estar con nosotros. No, al contrario, gracias Perú por la 21 por acompañarnos esta tarde para conversar sobre la situación. ¿Cuál es tu primera lectura del entorno político? ¿Solamente el electoral o en general la política? En general, porque lo electoral se está mezclando mucho con la política local, se está mezclando mucho con los movimientos sociales, manifestaciones. ¿Cuál es tu percepción de cuál es el entorno? Bueno, mira, parecía que venía un momento de encono muy fuerte que más o menos se ha aligerado, y en realidad si tú piensas en campañas anteriores, no solamente me refiero a las de los últimos 20 años, sino a campañas anteriores, pues este está relativamente bajo el cauce que debe tener, tomando en cuenta que hemos tenido una autoridad electoral y una legislación y unos plazos muy complicados que han incrementado la incertidumbre artificial, digámoslo así, en el proceso electoral. El cambio de la ley electoral sí ha cambiado completamente el panorama de lo que es la parte procedimental, digamos, de la inscripción de los partidos y el proceso electoral en sí. En otras campañas tú tenías durante el proceso electoral disputas, peleas, riñas, ideas, debate, pero ahora hay un nuevo actor que es el jurado, que no estuvo, por ejemplo, en el anterior y que yo recuerde no estaba en los últimos 40 años. Y que no debería serlo nunca. Es un árbitro que debe, digamos, tener el rol que tienen los buenos árbitros en un partido de fútbol, que no se notan. Es como los buenos generales que ganan batallas sin darlas, ¿no? Entonces el jurado ha tenido un rol protagónico que realmente ha complicado el proceso electoral. Y creo que tiene que ver, como tú dices bien, con los plazos electorales, la nueva ley y en particular un artículo, el 42. Ahora, con las personas con las que hemos hablado, lo que nos dicen es que finalmente el jurado lo único que está haciendo es aplicar la ley, teniendo en cuenta que los plazos tampoco los ponen ellos y que si ellos no siguen los procesos y los plazos, los que incurren en delitos son ellos. Entonces, a la hora de la hora, quien tiene la culpa de esta situación es el Congreso. ¿Tú qué opinarías de eso? Bueno, en parte tienen razón, pero también es verdad que el Jurado Nacional de Elecciones está aplicando la ley, digamos, corrigiendo muchas veces la ley, tanto en la resolución sobre Acuña como en las posteriores, referidas específicamente al artículo 42, el Jurado Electoral Especial y el Jurado Nacional de Elecciones han interpretado, en mi opinión, restrictivamente la ley. Le han colocado cosas que en la ley no están. Y eso es porque no había básicamente porque está la ley, pero no está el reglamento de la ley. No está el reglamento y la ley es mala. Vamos a decirlo con claridad. La ley está muy mal redactada. Si uno revisa el artículo 42, yo lo he leído varias veces, claro. Y aunque no ejerzo la profesión de abogado, estudié Derecho alguna vez, y uno mira que el artículo está muy mal redactado. Una primera parte más o menos precisa, una segunda parte que es la complicada y la que se ha usado contra los candidatos, muy mal redactada, muy ambigua, que uno tiene que inferir cosas de la primera parte del artículo, que es lo que finalmente ha hecho el jurado para hacer esta interpretación, en mi opinión, restrictiva de la ley, ¿no? En las encuestas, quisiera saber cuál es tu opinión respecto a los resultados que han habido, porque hay personas que están discutiendo a las encuestadoras, otros que a la hora de la hora, al analizarla, lo que encuentran son similitudes en los tiempos que se van dando, ¿no? Porque tú tienes una encuesta, por ejemplo, que sale la semana pasada, tienes una encuesta que sale esta semana, se han tomado la data en campos, en fechas distintas, por lo cual tendría que haber una variación, pero la variación tampoco son tan grandes. ¿Cuál es tu sensación respecto al papel de las encuestadoras? Las encuestadoras siempre cumplen un papel importante para ayudarnos a conocer qué es lo que está pasando. Claro, es verdad que hemos tenido en este país experiencias negativas, sobre todo en la época de Fujimori, con las propias encuestadoras, algunas de las cuales han tenido que hacer cambios, incluso de imagen empresarial, para hacerse cargo, digamos, de errores que cometieron en esa época. Pero con todo y eso, y con todas las dificultades metodológicas que puede tener, digamos, el trabajo de campo en el Perú, que no es fácil, sobre todo en las zonas más alejadas, y digamos teniendo en conocimiento la evolución de los resultados efectivos versus las encuestas realizadas en otros procesos electorales, lo cual nos da, digamos, un poco de alimento a la desconfianza o a la cautela. Yo creo que las encuestadoras y las encuestas tienen un rol importante
y nos ayudan a conocer. Hay que saberlas leer. Correcto. En una reunión hace poco de APEIM, que es esta asociación que engloba a las encuestadoras, nos decían, nos daban la información que en Estados Unidos, que es un país que es 10 veces más grande que el Perú, las encuestas se hacen con 1000 personas, que al final terminaban teniendo un margen de error cercano al 3,5 o 4%. En el Perú los márgenes de error son entre 2,5 y 2,8%. Incluso acaba de salir una hace poco de CPI que tiene un margen de error de 1,8%, o sea, algo que se hace en muy pocos países, con lo cual uno esperaría que haya mayor credibilidad, pero sin embargo la clase política se ha preocupado por hacerlas pues no creíbles, ¿no? Por desacreditarlas al punto que las personas hoy día te dicen no confío, están en manos quién las paga, y se ponen en ese tipo de discusiones, ¿no? El candidato al que le va mal en las encuestas siempre dirá que las encuestas son malas y que él tiene la suya, que le va muy bien. Eso es de esperar, digamos, ¿no? Ahora, el tema de la desconfianza con el instrumento y con en general los instrumentos de todas las encuestadoras, creo que es una cara más de la desconfianza que priva en el país, en la sociedad peruana. Si tú miras las encuestas sobre el tema de la confianza entre ciudadanos, pues la nuestra es muy baja, sí. ¿No es cierto? Prácticamente nuestra confianza se reduce al círculo familiar, y esto es, ¿no? Entonces, ahí tenemos, digamos, como sociedad, ya olvidémonos un poco de la política, como sociedad tenemos un trabajo que hacer, tenemos un esfuerzo que lograr, porque buena parte, digamos, del funcionamiento del Estado, de las leyes, de la propia convivencia entre ciudadanos, tiene que ver con la confianza. Tú has vivido muchos años y has hecho política, no política en el sentido, sino análisis político en México, que es un país relativamente parecido al Perú en cuanto a cultura. ¿Cómo caracterizarías esta campaña electoral, este proceso electoral, teniendo en cuenta esa experiencia con otros países? O sea, cuando tú te pones a analizarla respecto a lo que tú veías en México, ¿cuáles son las grandes diferencias? ¿Cuáles son las cercanías? ¿Qué es lo novedoso? Bueno, a mí me ha sorprendido esta vez en la campaña electoral la poca profesionalización de la campaña. Es una campaña poco profesional. No hay estrategas políticos, ¿no? Yo he visto una carencia muy grande. Creo que lo más interesante de la campaña electoral no está ni en los candidatos, ni en las estrategias, ni en las propuestas. Lo más interesante ha ocurrido en la sociedad, en sectores significativos de la sociedad y en el reconocimiento de instrumentos nuevos que permiten elevar la vara de la medida de la política y de los políticos. Me refiero explícitamente al tema de las redes sociales, del internet, de la web, del YouTube, de todos los instrumentos, instrumentos de este tipo. Te pongo un ejemplo muy concreto. En otras épocas, la seguridad, digamos, intensa con la que el doctor García puede decir, la reto a usted a que me muestre dónde he dicho eso que dice, es una calumnia, hubiera pasado desapercibida y hubiera hecho dudar a mucha gente, porque efectivamente si lo dice con tanta seguridad, bueno, debe tener razón. Pero en ese momento que él dice eso, en algún café internet de Los Olivos o de Villa El Salvador o de donde sea, hay un muchachito de 20 años que sube a la red. Acá está el video. El video donde él está diciendo exactamente aquello que dice que no dice. Y entonces eso ha elevado la exigencia a los políticos. Y creo que hay, como parte, digamos, de esas transformaciones, estas nuevas clases medias emergentes, que son finalmente las hijas de la pacificación y del modelo económico, para decirlo así en bruto, ¿no es cierto? Y que traen junto con ello, pues sus distancias, tanto de una cosa como de la otra, porque tienen exigencias mayores tanto de consumo como de consumo político. Es decir, veo aparecer un valor muy importante entre los jóvenes sobre todo, que es el valor de la autenticidad. Incluso creo que están dispuestos a aceptar que tú eres muy malo y que a lo mejor tengo que votar por mí porque necesito un muy malo. Pero sé auténtico. No me cuentes a mí el cuento de que tú eres una cosa que no eres, porque además de que me estás contando un cuento, me estás ofendiendo. Piensas que soy tonto. Que es parte del eje ético moralista que uno encuentra hoy día en los jóvenes, ¿no? Cuando uno entra a las redes, pues se le da mucho peso a la caracterización ética o moral de un candidato frente a lo que nosotros veíamos, por ejemplo, en los 80s o 90s, ¿no? Donde lo importante no eran, porque tal vez todos eran tan malos que no existía, pero las preocupaciones iban más por la parte ideológica. Antes, en la política peruana le damos mucho peso a lo ideológico, si eras de izquierda, si eras de derecha. Pareciera que lo de izquierda y derecha en el Perú ha perdido importancia,
Hay, por supuesto, un mensaje populista, pero sobre todo las personas están valorizando mucho las caracterizaciones éticas de los candidatos, ¿no? Ético-morales, como dices tú bien, pero detrás de eso, ¿qué cosa hay? Detrás de eso hay la asimilación de una crítica muy fuerte a la corrupción. O sea, cuando te exigen a ti como líder veracidad, autenticidad, sinceridad, ¿qué te están pidiendo? En el fondo, te están pidiendo una política no corrupta. Yo sé que estoy hilando muchas mediaciones, ¿no es cierto? Pero yo entreveo que ahí hay un tema, hay un valor nuevo que ha aparecido en esta campaña y que ha elevado el nivel de exigencia a los políticos. Y por eso gente aparentemente, o con la fama o con la historia de ser muy competentes políticamente, como el doctor García, poco menos el doctor Toledo, ¿no es cierto?, están como están en las encuestas, porque frente a esa vara elevada, ellos aparecen claramente como los personalizadores de lo contrario. Con lo que me acabas de decir me abres la cancha para hacer una conversación de muchas horas, vamos a tener que tratar de achicarla, pero quisiera preguntarte, entonces ya entrando al espacio electoral y los órdenes, empecemos con la candidata Keiko Fujimori. En la mayoría de las encuestas aparece ahora en los simulacros de intención de voto por encima del 35%, entre 35 y 37%, con lo cual ella sacaría entre 40 y 42%, y en segundo lugar, si bien está todavía en disputa, en votos válidos sería cerca de 20%. Esta dispersión de casi el doble de votos, ¿cómo la lees tú? ¿Cómo la interpretas? Y yo creo que es eso, la pobreza de la oferta electoral. Porque no es lo que ocurrió en el 2011. En el 2011, un candidato pasa concentró con 31%, Keiko Fujimori pasó con 24%. En la anterior pasó algo muy similar. Sí. Ollanta pasó con 30% y, si mal no recuerdo, Alan García pasó con también 24, 25. Entonces, las diferencias eran 4 o 5 puntos, ahora son 20 puntos, que es el doble, el 100%, cuando uno lo ve desde el punto de vista relativo. Quizás es el resultado, digamos, de lo que ha venido ocurriendo en los últimos 3 o 4 años. Si tú ves, tú has tenido, digamos, en esta topografía tradicional de espacios, tú has tenido un espacio de la derecha muy ocupado, con muchos liderazgos ahí. Derecha, lo que eso significa en este momento en el país, ¿no es cierto? Luego has tenido un espacio de izquierda muy pequeño, muy aislado. Y luego has tenido un amplio espacio de centro prácticamente vacío, porque las defecciones de Toledo, de la señora Villarán, del presidente Humala, dejaron un espacio que nadie estaba ocupando. Y entonces el esfuerzo de varios candidatos ha tratado de ocupar ese espacio, pero... Y lo ocupó Keiko Fujimori, quien lo pudo haber ocupado también fue Alan García. De hecho, lo intentó en el discurso de Chamochumbi. El discurso de Chamochumbi es la estrategia que está tratando de recuperar, creo que ya tarde, ahora. Es decir, una estrategia que lo llevara a colocarse en el espacio de centro-izquierda, digamos, tratando de representar las demandas de esos sectores nuevos, de esos nuevos consumidores, que tienen problemas con el interés, que tienen problemas con el servicio del aparatito de comunicación. Están molestos con las AFPs. Que están molestos con las AFPs. Y que en alguna empresas grandes. Y que de alguna manera, digamos, lo que están reclamando no es, como dices tú en un artículo reciente, no es, digamos, que se acabe este modelo. Lo que están reclamando, quiero que me dé servicios en serio, quiero consumir con pertinencia, quiero tener además un espacio estatal público que me proteja como consumidor, no quiero estar, digamos, a la voluntad de las empresas, que es en la práctica lo que pasa cuando uno tiene dificultades de este tipo. Correcto. Y en ese plano, ¿qué tanto responde la candidatura, o mejor dicho, a qué responde la candidatura de Keiko Fujimori? Yo creo que ahí tenemos, digamos, un fenómeno curioso, porque su principal asentamiento está sobre todo en las zonas, en los sectores más pobres, D y E, es, digamos, donde ella es la campeona. En las últimas mediciones, ella prácticamente triplica a sus contendores, cada uno por separado, los que van en el segundo lugar, y sumando los votos de todos ellos en esos sectores, ella de todos modos les gana, ¿no? Entonces, esos sectores son sectores, digamos, que tienen, por un lado, creo yo, un recuerdo de la obra de su padre muy intenso. O sea, la figura del gobierno de Fujimori está jugando muy fuertemente en esta campaña. Eso es una percepción de muchos, y quisiera ponerte un dato para ver cómo lo interpretas tú. En una pregunta que se hizo en una encuesta de Datuma, me parece que fue en la de febrero, el 67% votaban por ella y no por el padre. Daba la impresión por las respuestas que el voto de Keiko era un voto de Keiko, no de Alberto.
Y tratando de reflexionar sobre eso, una de las cosas que se me ocurrió podía ser que justamente en los sectores populares la caída de la popularidad del presidente Ollanta haya generado una especie de doble pensar sobre el voto del 2011, en el sentido de, bueno, en el 2011 finalmente terminó ganando por 250.000 votos esta persona y tal vez no era la indicada, no sé. Puede ocurrir. De hecho, digamos, en términos reales, lo que ocurre es que ellos van a votar por Keiko y no por el papá. Porque te hago esta pregunta porque durante estos 5 años, quien ha sido el abierto opositor de gobierno ha sido Alan García. Creo que cualquier persona que sigue la política, si tú dices quién ha sido el principal opositor de este gobierno, claramente ha sido Alan García. Sin embargo, en las encuestas, que ya toman no solo a los analistas políticos, sino a toda la población, la principal opositora era Keiko, que hablaba muy poco, casi no hablaba, mejor dicho. Y que además, digamos, la oposición entre García y el gobierno ha terminado liquidándolos a los dos, ¿no? Sí. Se han desgastado mucho ambos en ese conflicto, que además fue un conflicto que muchas veces excedió, digamos, los márgenes de un conflicto político razonable dentro de una democracia. Tolerante para... Exactamente. Pero, digamos, sí es verdad lo que tú dices, pero cuando uno rasca un poquito en grupos de enfoque, uno siempre ve la sombra de la obra del papá, sí, siempre está ahí la obra que hizo, la aposta que puso, la escuela, el problema de la violencia, Sendero Luminoso, aparece siempre como un recuerdo muy intenso, ¿no? No digo que sea, digamos, claro, solo eso. Eso es lo que generó, de hecho, que los albertistas creyeran que cuando ella se desmarcó del padre iba a perder votos, cosa que no ocurrió, hecho se pasó, pero ahí las variables son diversas, no es una sola que explica todo, ¿no? Porque además, digamos, es un público, es un electorado que también demanda autoridad, mucho más intensamente que, por ejemplo, las clases medias urbanas, ¿no? que colocan el acento más que en la autoridad, en la participación. Y ese trabajo, porque cuando uno habla con un fujimorista cercano al grupo central, al cogollo, digamos, lo que te dicen es que es el fruto del trabajo de 4 años dándole la vuelta a Perú. Uno se pregunta realmente qué tanto eso puede generar ese voto tan duro, ¿no? No lo sé, puede ser que sí. Puede ser, digamos, no hay que desmerecer. Pero es la política que se hacía en el siglo XX, digamos. Claro. Uno creería que ya estamos más en la política del siglo XXI. Lo que pasa es que pega para algunos y el contacto cara a cara siempre es fundamental. Y podrás estar en el siglo XXIV y probablemente el contacto cara a cara siga siendo fundamental. Y seguramente pese el hecho de que en efecto ella haya estado visitando constantemente en este tiempo muchos distritos, muchas provincias, pero aún así, no es, digamos, en mi opinión por lo menos, eso lo que explica esa intensidad de su adhesión, que ha sido constante a lo largo de este año. Correcto. Por lo menos, ¿no? Y eso es, me das pase a la siguiente pregunta que te quería hacer. Cuando salen Acuña y Guzmán, sale 21% del voto, de la intención de voto, y de ese 21% Fujimori solo recibe 1 o 2%. Tal vez entonces ella tiene ese 37 sólido, pero tal vez tiene ese 37 y poco más, con lo cual cualquiera le podría ganar en segunda vuelta. Yo creo que ella tiene severos problemas para la segunda vuelta. Si hablamos de actores, uno ha visto a una señora Fujimori, primero muy cómoda, lo cual no es dato menor, porque ella cada vez que es presionada tiene dificultad para resolver bien la situación. Sí. Entonces ha estado muy cómoda durante muchos meses, en primer lugar. En segundo lugar, con una estrategia muy clara. Su estrategia fue una estrategia de distensión, de abatir resistencias. Iba enfocada directamente a abatir resistencias y ahí mensajes muy medidos, muy graduados sobre la Comisión de la Verdad, distintos hechos del gobierno de su padre, qué sé yo, que iban en esa dirección. Pero esa estrategia se cae en Arequipa. Es decir, cuando ocurre el incidente en donde el secretario general no es cualquier militante, del secretario general, y es uno de su círculo íntimo, el señor Figari, aparecen confrontándose con además periodistas, en un caso particularmente provocando al señor camarógrafo que observaba casi sin darse cuenta de lo que pasaba a sus espaldas, y en el otro en una correteadera en pleno aeropuerto Rodríguez Bayón de Arequipa, y ella en una entrevista sin libreto reacciona mal, porque convalida y dice, bueno, así defendemos nuestras ideas los fujimoristas. Luego corrige y pide disculpas, ¿no? Y además se lanza el epíteto aquel de terroristas y tal. Creo que allí algo se activó en sus sectores opositores que dijeron, todo lo que me has dicho hasta ahora no es verdad.
y entonces tú sigues siendo más o menos como aquello. Y creo que a partir de allí, la señora Fujimori, el Partido Fuerza Popular, se ha quedado sin estrategia. No han hecho una buena administración de crisis. No han gestionado bien y no han reajustado su estrategia, porque yo no he visto, a lo mejor no lo percibo yo, pues, ¿no? Pero no he visto de qué manera ellos han recompuesto la situación. La imagen post-Arequipa. Y dotarse de una estrategia que o fuera en aquella dirección, cosa que hoy me parece más complicada porque se han activado esas resistencias, o fuera en alguna otra que le permitiera... Puede ser que, esto no es una justificación para nada, pero me estoy tratando de poner a pensar por qué eso no afectó tanto su intención de voto. Puede ser que si uno mira candidato por candidato, casi todos los candidatos han tenido también exabruptos, por ejemplo, ¿no? Pasemos al caso de PPK, para hablar ya del segundo lugar. Cuando llama ignorante al periodista, las recientes declaraciones en un mitin donde se refiere de mala manera a 3 candidatos, en el caso de Alan García, ni qué decirlo, en el caso de Barnechea también han pasado algunos videos donde desprecia un chicharrón, para mí no es relevante, pero para la población lo puede ser. ¿No crees que tal vez ha sido que para todos los candidatos siempre hay un grupo opositor que está lanzando y maximizando e intensificando los mensajes en contra? Bueno, eso es parte del juego. ¿Qué es parte del juego? Es parte del juego. Si tú cometes un error, el otro te lo va a multiplicar y te lo va a poner bajo la lupa. Nadie tiene por qué sentirse sensible. Eso es parte del juego electoral. Pero a mí lo que me llama la atención es la lista que tú acabas de hacer. Fíjate la cantidad de errores. O sea, no, me quedo corto. Si haces efectivamente. Y estamos hablando solamente de errores personales de los candidatos. O sea, un hombre como García, que tiene 40 años de experiencia política, perdiendo los papeles del modo en que los casi pierde. Cada entrevista, ¿no? Bueno, la última la acabo de ver en la mañana, en donde otra vez se ha producido una confrontación entre el político y el periodista. Una cosa que no tiene que ocurrir. Claro. No tiene que ocurrir. El político tiene que saber manejar su relación con la prensa, con los medios de comunicación. No está, o sea, es absurdo que tenga que decírselo a una persona como el doctor García. Y sin embargo, los comete. Y lo mismo ha ocurrido, como tú dices, con Toledo, con tal. Bueno, con Acuña ya no hablemos, ¿no es cierto? Y también con el señor Guzmán, que ya fue retirado. Entonces, a eso me refiero cuando digo que la oferta política es muy pobre. Y estamos hablando solamente de las características personales de los candidatos. Que se escucha mucho eso de la oferta política muy pobre y uno se pregunta por qué entonces no hay alguien que la aproveche, ¿no? Bueno, a lo mejor una persona con ideas frescas, decente, que diga, oye, este es mi oportunidad. A lo mejor como sociedad, y este es un tema que tiene que ver con nosotros, no estamos generando las condiciones de formación de élites políticas razonables. No producimos el número necesario para que dentro de la curva de Gauss hayan esos 20 que quieran meterse en la política y que sean realmente excepcionales. Pero nos pasa en muchas áreas de la vida social, sí. En muchas áreas. O sea, si tú quisieras armar, por ejemplo, hoy día en el Perú, un instituto científico de primer nivel, no tenemos el personal necesario para hacerlo, no tenemos la masa crítica. Seguramente tenemos científicos de primer nivel, pero no tenemos la masa crítica para construir eso. Entonces yo creo que ahí hay un juicio no solamente ya sobre los candidatos, sino sobre el conjunto de la sociedad. Hemos hablado más tiempo sobre Fujimori, bueno, porque está primera y porque es probablemente quien de todas maneras va a estar en segunda vuelta y ya veremos con quién. Y me gustaría pasar entonces a ese quién. El segundo lugar lo están peleando, según las encuestas, 3 personas, ¿no? PPK, Alfredo Barnechea y Verónica Mendoza. ¿Qué te han parecido estas campañas? ¿Cómo ves las tendencias? ¿Cuál es tu percepción entre estas 3 personas? ¿Qué es lo que identifican estas 3 candidaturas? Bueno, la campaña de Pedro Pablo Kuczynski ha sido una campaña que fue una campaña al comienzo y luego tuvieron que modificarla, incluso con cambio, ¿no? Incluso con cambio de estrategia. La primera campaña, en mi opinión, no estaba muy bien enfocada. Sacaron un spot en donde Pedro Pablo contaba en su pellejo la historia de Acuña. Entonces, no es un asunto de que me cuentes una historia que yo no... sino que si no te la creo es que tú me quieres mentir. Eso es lo que es percibido, digamos, desde el televidente que no está particularmente interesado en la política, ¿no? Entonces, ya eso era un hándicap. Luego han adecuado su campaña y en el cambio incluso han hecho por lo menos dos giros, ¿no? Uno es, se acabó el recreo, con lo cual, primero que todo el público joven de 18 a 25 años, pues
le dirá al señor, oiga, si a mí me encanta el recreo, ¿no? Pero además es como un poco de perdonavidas, ¿no? Se acabó el recreo en la escuela, era aquel que te había dado largonas en el juego de fútbol, de básquet o en el billar. Bueno, y uno espera una acción a partir de se acabó el recreo. Que demuestre que en efecto pues claro, era mucho mayor, pero no ocurrió. No hubo acción. Y luego han enfocado mejor con el tema de No Tengo Arrugas, que hace juego con varias cosas al mismo tiempo. Y finalmente creo que es la campaña que en este momento tiene una mayor, no sé si la mayor, pero tiene una presencia importante en medios de comunicación masiva, ¿no es cierto? Televisión y radio. Pero tú dirías que ha sido una campaña con estrategia política o más marquetera. No ha habido estrategia política. Yo no he visto estrategia política en la campaña de Pedro. Ha habido, al comienzo de la campaña fue todo una gran nostalgia. ¿Cómo regresamos a hacer la novedad del 2011? Un planteo absolutamente equivocado y que además no creo que haya sido resultado de grupos de enfoque, discusiones políticas, sino que simplemente de pues una nostalgia, ¿no? Vamos a hacer lo que fuimos, hasta que apareció Guzmán, que les dijo, ya no son ustedes lo que fueron, sino que ahora el que ocupe ese lugar soy yo. Y luego de eso, pues hoy tienen, digamos, una buena estrategia de comunicación en términos de marketing, pero tampoco veo una estrategia muy afinada a dónde quieren llegar. ¿Cómo lo ves a Barnechea? Barnechea tiene un gran mérito. Más allá de que, digamos, consideres adecuadas sus frases rotundas sobre el modelo, esta es una confrontación entre el modelo de los Fujimori y este modelo que es el de Belaúnde, de recuperar el desarrollismo, digamos, de los años 60, 70, más allá de que se considere acertada, una virtud ha sido tratar, digamos, de marcar la cancha desde una apuesta propia, ¿no? Y eso le rindió réditos, porque su propuesta de rediscutir, de renegociar contratos de gas, pues lo colocó en el debate y obligó a que otros se pronunciaran sobre eso. Algunos lo ignoraron, pero varios de ellos tuvieron que entrar en el asunto y lo colocó en un espacio, ¿no? Luego de eso no ha habido mucha más, digamos, no es que no tenga ideas, porque es un hombre que si algo tiene son ideas, ¿no? Pero no han aparecido esas ideas con fuerza en la discusión pública. Yo lo he escuchado hablar de varias cosas, por ejemplo, de producir en el país, de hacer del Perú una especie de reserva energética de la región en América Latina y orientar en parte el desarrollo hacia eso. Una idea que merece la pena ser discutida, pero que no ha tenido la fuerza suficiente en su discurso. Y creo luego, lo entendí, digamos, en la parte primera, cuando estaba peleando su lugar en Acción Popular, el empaquetamiento con una especie con esta cosa del desarrollismo belaundista, para mucha gente todavía es un empaquetamiento común, es un celofán muy antiguo, digamos, ¿no? Él podría, con las cosas que plantea, o que le he escuchado decir en algunos discursos, poder haber colocado, por ejemplo, el tema de transformar el país en la dirección de ser competitivos en una economía del conocimiento, ¿no? Todo lo que eso supone innovación tecnológica, educación, etcétera, ¿no es cierto?